Bueno, en esta unidad 6 vamos a estudiar una forma particular de sucesiones que no es la más frecuente, que es la sucesión testamentaria. Y vamos a hablar también de los legados. Son todos actos que tienen que ver con esa autonomía de voluntad del causante que le permite a él disponer para después de su muerte. Respecto a las características que tienen los testamentos como forma de ejercicio de la autonomía personal, es que se tratan de actos unilaterales, unipersonales, personalísimos, que puede o no hacer un causante. Habíamos hablado en alguna oportunidad de las sucesiones testamentarias y vamos a ver cómo nuestro país toma la posición de que los únicos testamentos válidos siempre son escritos, sea en su forma hológrafa o privada o en la forma de instrumentos públicos. Si hay herederos forzosos, en el testamento se van a poder incluir todo lo que tenga que ver con la porción disponible o con algunas cuestiones extrapatrimoniales. O sea, los testamentos no siempre son solamente para atribuir bienes o para instituir herederos, sino muchas veces para dejar escrito cosas que tienen que ver con decisiones fuera del patrimonio, como cómo quiere que fuera su sepelio, qué persona o qué afectos tiene con respecto a cuestiones religiosas y demás. Es decir que es un acto muy solemne, muy formal, y que la persona del causante puede revocar, modificar su testamento todas las veces que quiera hasta su muerte, cuidando que los testamentos respondan y mantengan las formas legales para que después su validez no sea cuestionada. El testamento hológrafo es una de las formas, es de puño y letra, tiene sus requisitos, no es que de puño y letra en cualquier hojita yo escribo, sino que tiene que tener la fecha, íntegramente el texto debe ser como regla general hecho de puño y letra por el testador, y ese instrumento después en el proceso judicial va a ser comprobado a través de una pericia caligráfica para ver su validez. El testamento por acto público lo hacemos en una escribanía. Es decir, la persona concurre a la escribanía, dicta su voluntad o se la da escrita al escribano y lleva 2 testigos para que corroboren que esta manifestación la ha hecho en pleno conocimiento, y tiene una ventaja sobre el testamento hológrafo, que es la ventaja que en todos los juicios sucesorios se pide informe a los colegios de escribanos en el Chaco o al lugar donde queden registrados en otras provincias para ver si existen o no testamentos. Recuerden ustedes que pueden haber sucesiones que son en general ad intestato o legales, pero que tienen un testamento respecto de alguna cuestión en particular. Por eso es que es de sumo interés que conozcan todos los requisitos que están detallados en el Código Civil y Comercial. Es frecuente que en el testamento se instituyan herederos, es decir, se designe que sus herederos son tales y tales personas. Pero también es muy frecuente que se instituyan legados. Los legados, a diferencia de la herencia que se trataba de universalidades, son afectaciones de bienes particulares. Entonces, los legados van a ser claramente instituidos y van a decir: yo lego tal cosa a tal persona. Eso lo puedo escribir dentro de un testamento, sea de manera hológrafa o sea por instrumento público. ¿Qué hacemos también como posibilidad dentro del testamento? Puedo disponer la creación de un fideicomiso testamentario. En el testamento puedo realizar mejoras a favor de alguna de las personas que el Código Civil y Comercial ha previsto que pueden ser beneficiadas, como los herederos con discapacidad, y puedo decir a quién designo albacea para que cumpla mi voluntad. En el caso de los legados, todo está enumerado en el Código Civil y Comercial,
vamos a ver que hay infinidad de formas de legado. Yo puedo legar una propiedad a una persona sujeta a la condición de que en esa propiedad la persona ponga un hogar para recibir adolescentes que vienen de las zonas rurales a estudiar alguna de las ciudades cabeceras, y por lo tanto si ese bien no se cumple la condición, no se lo vamos a entregar efectivamente al legatario, sino que vamos a ver que tenga todas las condiciones que el causante ha decidido. Puedo legarte un bien con el cargo de hacer tal tarea. Yo te puedo legar un negocio que ya está funcionando con el cargo de que no despida a un empleado que lo tengo hace muchos años. Puedo legar una cosa, un bien determinado. Puedo hacer un legado de una cosa embargada. El legatario entonces sabe que recibe algo con un embargo y verá la manera de que esto se cubra para conservar el bien. Puedo legar cosas fungibles, es decir, que puedo reemplazar una cosa por otra. Hay un legado muy interesante que es, te hago un legado de un crédito para que vos, legatario, recibas y cobres ese crédito, o te hago un legado de liberación por el cual yo a través de un legado te libero de una deuda. Es decir, hay muchas formas, pero una también de las importantes es el legado de alimentos, a fin de garantizar la prestación alimentaria de algún familiar en determinadas condiciones. Entonces, el legado de alimentos es una figura que se utiliza mucho porque los alimentos deben continuar pagándose muchas veces más allá del fallecimiento. Pero solamente en algunos casos, y esto nos lleva al derecho de familia, esos alimentos van a ser post fallecimiento, como serían los alimentos de la excónyuge divorciada que tiene alimentos por enfermedad. Eso van a pasar a los herederos, pero hay otros alimentos que no pasarían a los herederos y por eso se puede ir a la figura del legado de alimentos, como podría ser alimentos a otros parientes, como por ejemplo algún sobrino que por una discapacidad o por alguien uno quiera adoptar y garantizar más allá de su muerte. Y también puede haber un legado de pago periódico que es utilizable de manera similar a la de los alimentos. Hemos dicho que esto tiene que ver, los testamentos y los legados, con la autonomía del causante, con el ejercicio de la posibilidad de decidir en vida. Y por eso también vamos a ver que las disposiciones testamentarias puedan ser revocadas. Les vuelvo a poner en esta unidad un cuadro del libro de la profesora Llovera, Orlandi y Faraoni, porque la gráfica nos muestra muchas formas de revocación. Hay formas expresas, es decir, a un nuevo testamento, o hay otra forma que las circunstancias van a hacer que el testamento quede revocado. Por ejemplo, si un causante testa a favor de una persona un bien y luego contrae matrimonio con esa persona, el matrimonio posterior revoca el testamento. Es decir, si yo hubiera recibido un bien por testamento y me caso con esa persona, el matrimonio revoca de por sí, por una disposición legal, el testamento. También puede ser, en el caso de los testamentos hológrafos, los hechos a mano, que el testamento quede revocado porque el causante lo hubiera destruido íntegramente en vida. Entonces, eso se considera una forma presumida por la ley de revocación. Hay que tener mucho cuidado que los testamentos tengan una revocación, si tienen una revocación tácita o presumida por la ley, no sea por influencia de algún heredero o persona, porque ahí entramos en las situaciones de vicio de la voluntad o de actos de lesión que tienen todo otro capítulo especial. Y también puede suceder que una persona que fue designada en un testamento luego sea declarado indigno y entonces
que esa persona haya sido declarada en situación de ingratitud y por lo tanto no pueda acceder al cumplimiento de la voluntad del causante. Estas cuestiones son importantes que las lean en el Código Civil y Comercial y que las ubiquen gráficamente porque tienen mucha sencillez, no tienen dificultades en la forma de la redacción actual. También puede suceder que el testamento no se pueda ejecutar no porque haya una revocación, sino porque el testamento ha caducado. ¿Ha caducado en qué sentido? Por ejemplo, si la persona beneficiaria del testamento muere, la premorencia del beneficiario hace que el testamento caduca. O puede ser que la cosa dispuesta por testamento para esa persona perezca. Por ejemplo, se había dispuesto por testamento la donación de un vehículo y ese vehículo se incendió. Al no estar la cosa testada por perecimiento, ese testamento tampoco puede ser cumplido. Y también puede ser que el beneficiario del testamento diga yo no lo quiero recibir, manteniendo esa posibilidad de renuncia que tenemos todos los herederos, incluso los testamentarios, porque puede ser que la persona perciba que el testamento más que beneficio lo que le aporta es una serie de dificultades. Creo que en esta unidad no hay dificultades, que es solamente ver qué puede decidir el causante, instar a que el causante decidido atestar o alegar fundamentalmente cumpla los requisitos, ser cuidadoso cuando se trata de testamentos hológrafos y sobre todo tener en cuenta que el código prevé todos los supuestos de enmienda, de que parcialmente el cuerpo tenga una fecha y después otra, todos elementos que con la sola lectura ustedes van a poder comprender para contestar los interrogantes que se le van a formular en oportunidad de los exámenes o de los foros.